Ahora sí, vamos a proceder con el programa y pues en esta oportunidad ya está el doctor Valentín Soto Llerena en esta sala, a quien vamos a dar un caluroso abrazo y un caluroso aplauso aquí de manera virtual. Vamos a activarle el audio. Parece que también ha tenido problemas, no lo visualizo en la sala. No lo visualizo en la sala el doctor. No lo visualizo, no lo visualizo en la sala. Doctor Negro, no sé si por favor quiere dar unas palabras de agradecimiento mientras solucionamos este tema con el doctor Valentín. Todos los ponentes que ya han venido. Ahí está entrando el doctor, ahí está entrando el doctor. Listo, de una vez para cerrar esta jornada. Y pues ya tenemos en la sala al doctor Valentín Soto Llerena, y vamos a leer solamente un extracto de su vasta experiencia respecto al derecho en lo profesional y en lo cognoscitivo. El doctor ostenta el magíster en Derecho Convención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Piura, asimismo el doctorado en Derecho y Ciencias Políticas por la UNP. También ostenta una maestría en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras por la Pontificia Universidad Católica de Piura. Posee una serie de especializaciones como Gestión de Créditos y Finanzas, Actualización en Legislación Bancaria, Ley de Protección al Consumidor. Tiene una amplia experiencia como docente universitario en universidades como la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Privada Antenor Orrego. Ha participado también en diferentes artículos jurídicos como publicaciones jurídicas. Tiene también una envidiable, y lo digo así personalmente, una envidiable experiencia en temas de participación como ponente, como docente a nivel posgradual. Pues también desempeña cargos directivos como ser el coordinador del doctorado de Derecho de la Universidad Nacional de Piura, la Escuela de Posgrado, y ha participado en diferentes comisiones como la Comisión de la Creación del Reglamento de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura. Entonces tenemos a un ponente bastante encumbrado, bastante experto en lo que va a hablar, y pues su tema del día de hoy es la criminalidad organizada, realidad o ficción periodística. ¿Qué dice usted? Pues el doctor Valentín Soto Llerena nos va a dar la respuesta. Doctor Valentín Soto Llerena, vamos a activarle el audio en este momento. Adelante, doctor. Bienvenido a su casa. Vale, ¿se me escucha, doctor? Totalmente, doctor. Vale, bueno, en principio definitivamente tengo que iniciar agradeciendo a nuestra casa de la Universidad Nacional de Piura, en especial al coordinador de este magno evento nacional e internacional que tiene connotados ponentes que nos convocan a perfilar, mejorar y, por qué no decirlo, perfeccionar nuestro conocimiento científico, jurídico, desde todas las latitudes. Me refiero al doctor Juan Carlos Negro Valareso, quien nos ha congregado a este magno evento, y a todos sus colaboradores que definitivamente están haciendo realidad en la pulcritud jurídica en lo que representa un evento de esta naturaleza. Ahora, también a quienes nos escuchan hay que decirles gracias. Gracias por estar con nosotros, porque es un día sábado complicado en sus tiempos para todos, pero de eso se trata, de estar comprometidos con lo que nos gusta hacer, derecho. Más aún en un día como es la celebración del Día del Abogado, en donde pues definitivamente tenemos que mejor que agradecer a nuestra formación en un día como este, dándole las gracias en el conocimiento adquirido a todos aquellos que les interesa escucharnos a nosotros desde la proyección del expertise que tenemos, ¿no? Entonces, cuando desarrollaba este evento, cuando desarrollaba este tema, yo me preguntaba, hay situaciones que a nivel procesal estamos tocando y viendo sobre lo que corresponde a la criminalidad organizada. Si estamos ante la identificación o realidad de una criminalidad organizada, o es que hay una ficción que lo desarrolla periodísticamente quien en el mundo del periodismo, de la investigación,
lo identifica así y que mañana más tarde después lo traslada a una investigación a nivel de la Fiscalía o a nivel del Poder Judicial. Entonces yo decía, ¿cuál es el alineamiento que debemos de tener de la participación o del efecto que tiene el periodismo de investigación respecto de una noticia con contenido jurídico que tenga que ser investigado a nivel de Fiscalía y posteriormente a nivel del Poder Judicial? Entonces, para entender todo este escenario, yo me preguntaba, ¿qué entendemos por criminalidad organizada? Entonces, yo empiezo diciendo que los graves casos de alta corrupción pública que se han evidenciado persiguiendo penalmente en nuestro país en los últimos años reflejan que este fenómeno continúa enraizado en lo más profundo de la función de ese binomio que tenemos público-estatal, con la complicidad, hay que decirlo, respecto del fomento y de la forma de la aquiescencia de ciertos agentes del sector privado y empresarial. ¿Por qué? Porque en efecto, la trama de corrupción del Estado, por ejemplo, empezamos diciendo lo del lavajato y de la operatividad delictiva de la empresa brasileña Odebrecht en el Perú, ha demostrado que aquellos esfuerzos que desde la sociedad civil y el Estado se desplegaron para enfrentar la corrupción sistémica de la década de 1990 no fueron, desde nuestro punto de vista, suficientes para crear, en estos casos, una nueva clase política y empresarial. Así me lo pregunto. ¿Hemos creado una nueva clase política y empresarial después de todo este antecedente? Lo mismo se puede observar respecto al escándalo de corrupción, por ejemplo, de los cuellos blancos del puerto, en el cual también se observó que ha habido una penetración de las redes de corrupción en las más altas esferas de la administración de justicia. Entonces, si yo tengo ya ese marco referencial de lo que vamos nosotros a desarrollar, tengo que ser objetivo en el respaldo científico cuantitativo. ¿Por qué? Porque la estadística es la que me respalda a mí cuando voy a desarrollar la criminalidad. Esa estadística que me va a revelar que el país mantiene como una problemática importante la inseguridad ciudadana, la cual definitivamente afecta el derecho que todo individuo tiene a la vida, a la libertad y a la seguridad. Cuando vamos a ver la criminalidad en su forma constituida por los delitos denunciados ante una autoridad policial, respecto de sus diferentes modalidades, ¿cómo encontramos eso en lo que es la estadística? Miren, data de enero y octubre del año 2021, se han registrado 327.383 denuncias por comisión de delitos a nivel nacional. Comparando este símil con el periodo del año 2019, hablemos prepandemia, porque definitivamente tiene que ser comparado de esa forma estadística, se observa una disminución de 38.860. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante un porcentaje del 10.6 según la información disponible, lo que nos da las denuncias policiales. ¿Qué quiere también dar el reporte? Que tenemos mayores casos que se observan en el periodo de julio de agosto, ¿no? Y septiembre de octubre en el año 2021. Por un extremo, 72.868 denuncias y por el otro extremo del año 2021, 74.087 denuncias. Entonces, si vamos partiendo ya estadísticamente para poder reforzar nuestra teoría y nuestra tesis respecto a lo que vamos a sostener en este plenario, es que estas denuncias, según el departamento a nivel nacional, por periodos que estoy mencionando, se registran un mayor número de denuncias de delitos en Lima metropolitana, seguido de Arequipa, Lambayeque, Piura. En comparación del 2021 con el periodo de prepandemia, entiéndase el año 2019, empezamos con Huancavelica, seguido con Moquegua, Huánuco, Pascua, Ayacucho. Entonces, hay una disminución saltante también, y lo dice el Instituto Nacional de Estadística, en Amazonas y Ucayali. Vean cómo se va desarrollando el alto porcentaje de participación respecto de la imponente capacidad de denuncias que se tiene a nivel nacional y con la nota del departamento específicamente. Entonces, con ello, tenemos la parte dogmática de inicio, identificado en la problemática para poder sostener el tema que tratamos. Segundo, tenemos el soporte estadístico que nos dice que tenemos
que hacer un aporte jurídico respecto de este escenario. Entonces, teniendo esos dos formas de identificar el problema, yo también tengo que hacer un apunte. ¿Cuál es el apunte? Un primer problema que hallamos es definir a la criminalidad organizada. Las diversas manifestaciones que ha desarrollado este instituto en todos los países va, por un lado, la pluralidad de actuaciones que se realizan, la diversa dimensión del fenómeno, hacen que resulte difícil acoger, ¿qué cosa? Un concepto científico que reúna notas características uniformes y consensuadas en todos los ámbitos y países. Eso es lo que hemos advertido y hoy lo venimos desarrollando en estas ponencias. Incluso, vamos más allá en la discusión. En el sentido, si es posible aprender en un concepto o dar inicio de un concepto general, un fenómeno tan proteico. ¿Por qué? Porque en la actualidad considero necesario no cegar definitivamente en el empeño de llegar a acuerdos uniformes respecto de una definición de criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque de lo que hemos visto siempre en aulas universitarias, hay diferentes razones que me llevan a determinar que debemos uniformizar un criterio. La primera, los convenios internacionales están siempre recomendando la urbanización, la uniformidad de las legislaciones penales a los efectos de facilitar la doble incriminación necesaria para la extradición. Además, es preciso distinguir la criminalidad organizada de otros fenómenos criminales conexos, como por ejemplo la criminalidad de la empresa, la corrupción política y el terrorismo, que van ligados siempre a las unidades de inteligencia financiera en operaciones de ese nivel internacional que genera un efecto de una mejor política criminal para cada tipo de criminalidad. Además, también es importante mencionar el hecho de que en la realidad se presentan formas de criminalidad organizada con especificaciones concretas. ¿Por qué? Porque están siempre ligadas a la aproximación de la corrupción de criminalidad de la empresa o del terrorismo. Y eso definitivamente no tiene que estar desfavoreciendo la conceptualización misma, sino por el contrario, considero que se hace necesario e importante conocer que la criminalidad organizada, para poder establecerse, tiene que tener mecanismos de prevención y conocer necesariamente argumentos como que ordenar, sistematizar, clasificar, establecer propiedades comunes nacionales e internacionales recogidos en un convenio, cosa que tenemos que ir trabajando. Porque ¿qué genera esto? Genera un problema. ¿Y dónde está ese problema? Está en el hecho de que una organización criminalizada está organizada, pero no es fácil de ubicar e identificar. Sabemos que está bien organizada, sabemos que tiene todo el soporte tecnológico, que están en el cambio de toda transformación tecnológica por sus capacidades económicas, pero a pesar de lo que lo sabemos, también tenemos que decir que no es fácil de ubicar e identificar. ¿Pero por qué? Ya que muchas veces no se actúa solo en un país e incluso sus integrantes no pueden ser reconocidos en lo individual, sino que también no pueden ser reconocidos de manera grupal o general, sino que únicamente en razón de la actividad que desarrollan o de la función que cumplen como grupo o cartel. Por eso es ahí donde resulta complicado que garanticemos hasta los derechos de quienes presumen forman parte de esos grupos, ya que deben ser, por un lado, establecerse el conflicto que hay en las leyes, la vulneración a las garantías de seguridad jurídica, la falta de precisión en cuanto a las conductas que deben sancionarse, entre otros. Ahora, todo ello nos genera una dificultad. Por supuesto que sí, colegas. ¿Esa dificultad en dónde está? Está en el hecho mismo de que se incrementa cuando se sitúa el problema en el contexto de la globalización. Y hoy lo que estamos tocando con la pandemia, la transformación digital, la caída de las barreras y de las seguridades que se tienen, porque ahora vamos justamente al fortalecimiento de la tecnología que nos abre el abanico de esta globalización y la potencia y la maximiza. Entonces, ya en ese ámbito internacional, al no estar identificado ni definido y al no haberse tratado respecto de un tema solo económico, sino que va también a un escenario jurídico,
a otro escenario social, a otro escenario también político que es importante, esa problemática va ligada con la acentuación de los conceptos no tan bien definidos o la delimitación de sus contenidos. Entonces, cuando tenemos toda esta realidad y la sometemos al filtro de lo que corresponde a una noticia, cuando vemos, estamos ante una realidad o una ficción periodística, tenemos que empezar diciendo la noticia, esa noticia que va ligada con la libertad de expresión, colegas. ¿Por qué? Porque es un derecho reconocido por la Constitución, lo sabemos, así como los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todos estos convenios internacionales que nos dan justamente el marco de protección y que resultan de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano. Ahora, estas instituciones internacionales y organizaciones de derechos humanos, conocemos por la experiencia y en aulas universitarias que vienen promoviendo activamente su vigencia. La que siempre recuerdo, siendo una de ellas de vital importancia, es la de la Sociedad Interamericana de Prensa, que muchas veces por esa protección de la noticia y de quienes nos trasladan la misma, ha venido propalando y ha venido precisando sus alcances, promoviendo su protección, celebrando acuerdos y declaraciones sobre lo que se tiene que destacar en su importancia, como por ejemplo la Declaración de Chapultepec, que nos hace la memoria, nos lleva a la memoria respecto de la conferencia hemisférica sobre la libertad de expresión realizada en México, para decirlo, en el Distrito Federal, data en el año 1994, como un antecedente importantísimo. Entonces, todas estas noticias que forman parte de lo que tiene que contarse, ya sea para acoger o constituir formatos preestablecidos, o que vayan dentro de la línea que revelan un desarrollo de la noticia, contemplados en motivaciones y finalidades, resulta cada vez más frecuente que las noticias sean transcripciones de hechos. Es lo que vemos, hay transcripciones de hechos a las que se les da el nombre y la estadística y la parte cualitativa nos lo dice, precisan el registro. Entonces, de acuerdo con los cánones de la noticia, lo conversaba en alguna maestría de ciencias de la comunicación, donde la noticia registra en primer lugar el personaje, la situación, el tiempo y el resultado, pero que proviene de un lugar. Entonces, en pocas ocasiones, cuando le he conversado con periodistas o comunicadores, se refieren o tienen ese detalle de buscar las motivaciones o las intenciones humanas que tienen que estar en una noticia. ¿Y esto por qué? Porque no solo se debe de coger lo sencillo, no debe buscarse lo impreciso ante la falta de información, sino que por el contrario, se tiene que tener un periodismo científico que no debe de discutirse respecto de los hechos, sino de la realidad, de lo que corresponde informar a lo que nace como un relato certificado, corroborado, porque el relato, a diferencia de la noticia, sí se encarga de revelar las vicisitudes humanas. O sea, el mundo interno de sus intenciones y motivaciones. Y ahí viene la interrogante que en diferentes grupos de trabajo he debatido. ¿Respecto de qué? Porque ocurren los hechos. ¿Por qué ocurren los hechos? O en nuestro caso, ¿por qué se cometió un crimen? Cuando fueron las víctimas de las que estuvieron presentes en este hecho. ¿Cuáles fueron las evidencias o los aportes respecto de las intenciones para los participantes en la escena? Todas esas preguntas que nos hacemos cuando tenemos a la vista en la lectura de una noticia forman parte de la crónica. La crónica sobre los delitos o de las narraciones de baranda que van, yo lo denomino así, una narración de baranda denominada respecto de lo que sucede al frente o al otro lado de una comisaría
o al frente o al otro lado de un juzgado. ¿Por qué? Porque estos se han ido diluyendo en las noticias sobre el delito que se registra, pero no se busca la comprensión, ni mucho menos componer ese relato tras el cual sí se interna la crónica, el cuento y la novela, especialmente la policíaca. Y es ahí donde está la diferencia y la responsabilidad que debe de tener el periodista a diferencia del detective, por ejemplo. Es ahí donde no se preocupan por descifrar el delito respecto de la misión que le corresponde a la noticia. Entonces, ante ello, cuando tengo una noticia de esta naturaleza que me lleva a la presión, a la línea de la presión o al túnel de la evaluación del efecto jurídico, es donde interviene ese principio de objetividad de la labor de un fiscal, con esa noticia periodística, ¿no? Entonces, desde una perspectiva general, partiendo del principio de objetividad que tiene el fiscal, el mismo que tiene que definitivamente propender a conseguir no solo los elementos de cargo contra un imputado, sino que también los elementos de eventual descargo que pudieran existir a partir de los actos de investigación que disponga a realizar. Entonces, estamos ahí en la implicancia igualitaria respecto de que la decisión que tome el fiscal al término de una investigación preliminar o de la investigación preparatoria tiene que responder objetivamente a dichos elementos probatorios, a dichos elementos indiciarios, a dichos elementos de evidencia que sustentan o que enerven los cargos imputados. En ese sentido, debemos de entender que el fiscal no puede, pues, tomar una decisión por un ángulo arbitraria sobre su criterio discrecional, porque debe reflejar el resultado de la investigación. Porque ya estamos, ya sea sobre la abundancia o el favor de una hipótesis incriminatoria del imputado o en contra de la misma. Entonces, ese principio de objetividad que genera toda esta investigación, este soporte de la noticia, ¿no?, con contenido periodístico que se entiende es un hecho y una realidad que va sobre el contenido de la certificación, se encuentra profundamente ligado y se debe de explicar desde mi punto de vista personal en razón a su relación y correspondencia. ¿Por qué? Porque esa relación y correspondencia, sumado con los otros principios que rigen la labor fiscal, tales como la legalidad, la razonabilidad, la interdicción a la arbitrariedad y del debido proceso, son los que van a garantizar justamente una línea de comportamiento objetivo a la hora de evaluar una noticia incriminatoria. Entonces, con todo ello yo voy a establecer, ya voy estableciendo en todo caso, que la obligación para cumplir con la función que le ha sido conferida como titular de la acción penal y director del proceso de investigación, el fiscal debe realizar todas las diligencias necesarias para determinar plenamente los hechos y la responsabilidad o no del imputado. Ahora, a los docentes nos gusta, definitivamente, caramba, es la característica que tenemos para dar el soporte al comentario científico, es el respaldo de investigadores como Roxin. Roxin nos dice que se tiene que tener el deber de investigar también las circunstancias que sirvan de descargo. Roxin nos dice que la fiscalía tiene que averiguar los hechos. Roxin nos dice que para ello tiene que reunir con los mismos empeños tanto los elementos de cargo como los de descargo. A esto se suma también el aporte científico-jurídico de Oré Guardia. Oré Guardia nos dice que el acusador público tiene el deber de ser objetivo. Yo asumo desde ese punto científico que lo que significa es que sus requerimientos y conclusiones deben ajustarse a la prueba y al derecho vigente. Resulta ello contrario o favorable al imputado. No es un acusador
a ultranza desde mi punto de vista, partiendo de esta filosofía de aporte de estos dos científicos, porque sus requerimientos estarán siempre orientados por lo que en derecho corresponda, pues sólo así cumplirá con el imperativo de ejercer sus funciones en defensa de eso que denominamos la legalidad, en interés y en rigor del derecho. Entonces, ya hemos objetivizado la objetividad, valga la redundancia, de la función del fiscal, pero cuando ya también analizamos al periodismo de investigación, que sería el soporte respecto de nuestro tema, es ahí donde debo mencionar que el periodismo de investigación es el que analiza en profundidad un tema en particular, pero con el fin de poner en evidencia hechos de corrupción, analizar políticas gubernamentales y corporativas, llamar la atención sobre tendencias sociales, económicas, políticas y hasta culturales. Conversaba con alumnos de maestría de Ciencias de la Comunicación en donde alineábamos de que un periodista de investigación puede dedicar, miren, hasta meses o años a un solo tema. Pero a diferencia de lo que correspondería al comportamiento rutinario en lo que los periodistas reportan material provisto por el gobierno o de repente por un organismo no gubernamental, el periodismo de investigación, ahí toma más bien la iniciativa para exponer asuntos públicos que de otro modo permanecerían ocultos de una forma deliberada o hasta accidental, voluntaria o involuntaria. Miren ustedes cómo vamos marcando diferencias respecto del tratamiento del periodismo de investigación en profundidad sobre hechos de corrupción, periodismo de lo que guarda lo rutinario, lo reportado materialmente en el día a día, con una forma deliberada o accidental, voluntaria o involuntaria, que refleja el ocultamiento de la misma. Entonces, en esta forma de explicarlo, yo tengo que empezar a aterrizar sobre mi posición científica sobre casos emblemáticos denunciados que provengan de periodismo de investigación, para darle sostenibilidad a la teoría que sostengo respecto del tema que me ocupa en esta ponencia. Sobre ello, yo empiezo diciendo que existen casos de contenido nacional en nuestro país, como en el de el congresista Gago, el excongresista Gago, que hicimos el seguimiento de investigación jurídica, fue denunciado por esta doble función que cumplía como proveedor del Estado y congresista, recordarán. Este hecho, prohibido por la ley, la prensa de investigación reveló evidencia de dicho acto a través de documentos, testigos y más pruebas. Así el propio Congreso, vean, recordará, sancionó al excongresista Gago con la suspensión durante 120 días. A pesar de toda esta sumatoria de eventos, la Fiscalía de la Nación archivó el caso. Entonces, ante ese archivo yo lo tomo como un indicativo de que cómo las autoridades responden ante hechos de significancia, connotación o de relevancia, connotación periodística en la noticia incriminatoria, pero que cuando cae al escenario de la investigación propiamente dicha y que fue sometida como consecuencia de esta investigación periodística, se termina archivando. Otro caso relevante que se da inicio con una investigación periodística es el caso de Daniel Llovera. Recordarán que fue el reportero que destapó el caso de Comunicore, a pesar de la documentación que vinculaba
a quien hoy definitivamente no lo tenemos en esta existencia y con todo el respeto. En el caso de Comunicore, cuyo caso fue investigado por Fiscalía durante muchos años y con las supuestas evidencias y indicios de la comisión de estos actos delictivos, también pasó al mismo tratamiento del congresista Arao. Si aterrizo en lo que representa nuestra jurisdicción, entiéndase, en Piura también, recordarán el caso de esta supuesta organización criminal de los tramitadores de la Dirección Regional de Transportes, en donde se hablaba de 22 personas, donde se hablaba de tramitadores, donde se hablaba de licencias, donde se hablaba de que había un crimen organizado en esta ciudad, bajo los delitos de organización criminal, bajo los delitos de cohecho pasivo en relación de la expedición de licencias, recordarán ustedes. ¿Y qué sucedió ahí? Sucede ahí que se revocó justamente el pedido de prisión preventiva que había nacido como consecuencia del efecto de la investigación periodística, se trajo abajo con esa contundencia de la sala que resolvió y quien administrando justicia con el valor que correspondía, eso sí, también se perdió la intensidad de esa investigación periodística y todo ese efecto, ¿cómo terminó respecto de aquellos que al final no tuvieron ninguna responsabilidad? Estimado doctor, doctor Valentín Soto, disculpe con todo respeto que le interrumpa. 2 minutos, doctor, para terminar la ponencia. Ah, caramba. Disculpe. Me ha gustado continuar porque quería terminar aterrizando el tema por un contenido mexicano, pero voy a utilizar mi capacidad de síntesis. Gracias, muy agradecido. Ahora, cuando hablaba yo de lo que aporta el Ministerio Público, que da a conocer el balance del año 2020 en el trabajo de las fiscalías especializadas en todo el país, miren, se tiene en la actualidad 582 casos abiertos, 340 se encuentran en etapa preliminar, 42 en investigación preparatoria y 9 en etapa intermedia. O sea, evidenciándose que durante el año 2020 no existía sentencia por casos de organización criminal. Caso para poder mencionar, el caso de la verdad torcida, un caso mexicano que los invito a que ustedes investiguen respecto de la crónica sobre la manipulación de la realidad, en el caso de Diego Enrique Osores del año 2019 o de Javier Valdés del año 2017, en donde justamente en estos casos se enfrentó la paradoja de un periodismo que no relata la realidad comprendida desde el grosso modo, o sea, desde la generalidad, como una sucesión de hechos concretos y asociados a una realidad causalista, una realidad clara, específica, sino que más bien lo emborrona. En el mejor de los casos lo refleja en su misma estructura a la hora de detallar la noticia. Definitivamente, esto en la lectura del periódico o de la nota sobre sociedades que cuentan ante todo la imposibilidad de generar un discurso verosímil, sobre la realidad inmediata, sobre lo que corresponde al conocimiento claro y actualizado de este contexto respecto del tema, porque ante ello el género supone lo referencial cuando debe ser lo concreto. Entonces, con ello, y les pido unos minutos, puedo establecer conclusiones que pueden quedar en el tintero para debatir en otro plenario y para poder establecer ideas fuerza, como en lo fundamental, llegar a acuerdos en un concepto de criminalidad organizada a los efectos de armonizar las legislaciones penales, especialmente en función del principio de doble incriminación para la extradición, pero también para la cooperación policial y judicial. El principal escollo es la determinación de los fines de la organización. Si se admiten fines políticos, con lo cual se consideraría dentro de la criminalidad organizada el terrorismo, considero que debe optarse por centrar el fin de lucro como fin fundamental de la criminalidad o criminalidad organizada, no solo porque es la realidad de lo que corresponde a la fenología, sino que también porque conviene distinguir, por un lado, la política criminal contra el terrorismo, de la política criminal contra la criminalidad organizada, y por el otro lado, tenemos que en la práctica, estimados colegas, la criminalidad organizada está vinculada a la corrupción política, la criminalidad de la empresa y del terrorismo en sus diversas dimensiones. Esta vinculación de la praxis no impide la distinción conceptual, sino que la requiere, toda vez que para mí es importante distinguir
cuando estamos ante estos fenómenos en específico. Entonces, la criminalidad organizada, como fenómeno criminal que tiene raíces culturales, económicas y políticas, que deben ser examinados para una fórmula de política criminal eficaz, que no centre toda su carga en el derecho penal. Tenemos que trabajar con las unidades de inteligencia financiera, con el derecho financiero, que es ahí donde justamente hay líneas paralelas que tenemos que, en lo que es lavado de activos, empezar a articular. Entonces, puedo sostener que realizando un proceso de síntesis, que las principales causas que favorecen socialmente a la criminalidad organizada son procesos sociales vividos en los últimos años al fragor de la globalización, exclusión social, debilitamiento del Estado-Nación y anomalía. Y ahora tengo que agregar a la ponencia al fortalecimiento de la transformación tecnológica que el mundo está sufriendo o tiene que actualizarse y uniformizarse como consecuencia de la pospandemia por el fenómeno epidemiológico sanitario que estamos saliendo. Entonces, dentro de los modelos penales para diseñar respuestas contra la criminalidad, estimados colegas, ha de optarse una respuesta contundente de función social por el fenómeno que tiene que soslayar principios fundamentales del derecho penal. Y con esto termino, estimados colegas, las medidas procesales. Cuando he desarrollado esta temática, procesales y penitenciarias que tienen que estar acompañadas, no deben descuidar el equilibrio entre protección social, entiéndase, peligrosidad de las conductas en función de la lesividad de las mismas y los derechos fundamentales de los imputados. Con esto termino, señores organizadores, no sin antes reiterar mi agradecimiento a mi casa de estudios, la Universidad Nacional de Piura, y asimismo a todos los que nos han acompañado en mi ponencia. Muchas gracias por compartir en un día tan complicado un tema que de por sí también reviste no solo complejidad, sino una forma de desarrollarse abstractamente por el tema que me ha tocado desarrollar en este plenario. Muchas gracias también al doctor Juan Carlos Negro y a todos los ponentes nacionales e internacionales que han estado en este espacio. Muy agradecido y muchísimas gracias. Y quedo a consideración de ustedes. Muchas gracias, doctor Valentín Soto Llerena. Siempre Gracias, es una delicia jurídica escuchar de manera tan detallada las exposiciones que hace, y pues aquí lo comprometemos públicamente para futuros cursos, pero ya solamente con el doctor para que pueda desplegarse, porque creo que hay mucho que aprender en esa temática. Doctor. Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias. Muy agradecido, un fuerte abrazo, muy agradecido a todos, muy agradecidos.